Y los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo los escritores del Evangelio, postulan y plantean cosas como esta. Por ejemplo, el Sermón del Monte. La presentación del Sermón del Monte es precisamente a Jesús presentando una nueva ley. Es una nueva ley. Entonces, ¿qué lleva a pensarse literalmente, no? Se lleva a pensar que él es más que un intérprete de la ley. Entonces la ley dice esto, pero yo digo esto. La ley dice esto otro, pero yo digo esto otro. O sea, Jesús está ¿qué? Desarrollando un concepto de ley. De hecho, él mismo dice, un nuevo mandamiento os doy, una nueva ley yo les pongo. Inclusive el apóstol San Pablo presenta la imperfección de la ley antigua frente al Evangelio de Jesucristo para decir que el Evangelio de Jesucristo es mejor que ¿qué? Que la ley. Si leemos 2 de Corintios capítulo 3, eso es lo que vamos a encontrar a Pablo. A ver, vamos a encontrar precisamente a Pablo. Dice, comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del cráneo y del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo ¿qué? De un nuevo pacto. O sea, aquí se está acabando. Para los intérpretes del Nuevo Testamento, Jesucristo es más que la ley. De hecho, yo me acuerdo un himno que se cantaba en la década del 70, que decía que la gracia es más que la ley. O sea, porque eso ha sido prácticamente norma cristiana. Decir que la ley es secundaria a la experiencia de la fe. Y por ahí sigue Pablo diciendo que llana y sencillamente Pablo plantea que la ley antigua frente al Evangelio de Jesucristo lo que presenta es pura imperfección. Lo que es perfecto es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando vamos al libro de Hebreos, el que escribió el libro de Hebreos transforma y cambia el sacerdocio y el culto judío por el de Cristo y su sacrificio. O sea, para el que escribió el libro de los Hebreos, dice, mira, aquello que sucedía en la ley, ahora es esto que sucede en Cristo. Sustituye la ley por Jesucristo. Así es que, para los creyentes del Nuevo Testamento, la ley ha sido cumplida en Jesús. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de interpretación del Nuevo Testamento, los primeros que hemos transformado la interpretación del Nuevo Testamento, o sea, los primeros cristianos transformaron la interpretación del Nuevo Testamento a tal punto que dijeron, nosotros tenemos 366 evidencias de que Jesucristo es el Mesías. ¿Y dónde las tienen? En la ley. O sea, ellos transformaron la interpretación del Antiguo Testamento. Así que, cuando hablamos de transformación de la ley en términos de la interpretación, en términos de la historia de la interpretación, los primeros que transforman la interpretación de la ley son los cristianos. Y desde luego, por esa razón, para algunos judíos, Pablo es el gran traidor del judaísmo. Sí. No, todavía si lo cogen lo matan. Todavía si lo cogen hoy lo matan. O sea, Pablo es el responsable de que el judaísmo
haya sufrido una pérdida tan grande. Porque si el cristianismo no hubiera sido cristianismo a través de la enseñanza de Pablo, porque fíjese que el cristianismo de hoy no está sostenido a través de la enseñanza de Pedro, ni a través de la enseñanza de Jacobo. Todo lo contrario, la historia de Lucas hace descrédito de que la historia de Lucas hace descrédito a la iglesia primitiva, porque al final la pone ¿dónde? La desaparece. Lucas desaparece de la iglesia primitiva. Sí, Lucas va narrando en los hechos a la iglesia primitiva hasta que llega la conversión de Pablo, y después que llega la conversión de Pablo le dice a la iglesia primitiva goodbye, adiós, se acabó con usted. Y de ahí para adelante sigue ¿qué? Narrando la historia del ministerio de Pablo. ¿Dónde? En la gentilidad. Pedro desaparece, Jacobo desaparece, la iglesia primitiva desapareció. Mire, después que Pablo fue y consultó una vez, le dieron, mira, de aquí en adelante los cristianos son cristianos, no importa sean judíos o griegos. Esto ya se acabó. Y después lo vemos en la carta a los Corintios diciéndole, mire, cuando usted vaya a comer, que no pregunte, simplemente siéntese y come. Ore por los alimentos, los bendice, y se los comió. No se preocupe si la gallina le dieron 20 vueltas o si le cortaron el pescuezo, es lo mismo. O sea, cuando uno empieza a ver, por eso uno tiene que seguirle la huella a las escrituras, ¿verdad? Y uno empieza a ver es como un destello, ¿no? Wow, pero qué muchas cosas uno empieza a descubrir. Así que cuando uno va a hablar de interpretación del Antiguo Testamento, de la Torá, del Pentateuco, oiga, los primeros que se desvincularon del Antiguo Testamento fueron los cristianos del primer siglo. Y así poco a poco siguieron desvinculándose hasta que finalmente la iglesia era otra cosa totalmente ajena. La única vinculación que el cristianismo tiene con el Antiguo Testamento es el Dios de Israel, que sigue siendo el mismo. Y desde luego yo respeto, ¿verdad?, lo que alguna gente pues les gusta hacer y les gusta trabajar con sus raíces y demás. Yo no creo que con eso haya mucho problema. Yo donde encuentro los problemas es cuando quieren que los demás hagan lo que ellos hacen, ¿no? A veces yo converso con personas dentro del campo del mesianismo y yo le digo, ¿cuál es el propósito mesiánico? Pues provocar a celo a los judíos para que se conviertan. Pues váyanse a Israel y déjenme inquieto a mí, porque si me quieren provocar a celo a mí no lo van a lograr, porque yo estoy feliz en el Señor. ¿Se da cuenta? O sea, claro, uno empieza a tener unos choques. No, yo bendigo a Dios por el movimiento mesiánico, pero entiendo que el movimiento mesiánico no es para que los cristianos entren a las prácticas judías. No, el movimiento mesiánico es para que los judíos reconozcan que Jesús es el Mesías. Entonces, yo en eso estoy bien claro. Y como estoy bien claro en eso, cuando me topo con gente en el movimiento mesiánico que tiene un empeño de que yo entre al mesianismo, digo, no, pero si es que esa no es la función. Esa no es la función. La función es que ellos entren a reconocer que Jesús es el Mesías. No es que yo empiece ahora a ponerme la kipá y ahora empiece a observar los rituales de la ley, porque cuando Pablo le escribe a los colosenses, ya distanciándose de la tradición judía, dice, nadie los juzgue a ustedes, ni por día, ni por luna, ni por fiesta, ni por sábado, ni por nada. O sea, ustedes no tienen por qué ser juzgados por la tradición judía. Eso para mí es liberador. ¿Es error decir ¿sí? ser judeo-cristiano? ¿Ah? ¿Es un error decir ser judeo-cristiano? Bueno, no lo es, porque la fuente nuestra es judeo-cristiana.